Bien, antes de continuar entonces con estas cuestiones de las que estamos hablando, quiero señalar algunas circunstancias subyacentes. Habíamos marcado unas al principio en el Cantar 1, pero quiero indicarles alguna para que ustedes marquen en los textos, sobre todo para explicar el contenido de la obra. Por una parte, yo les había señalado una primera vez que marquen como circunstancia subyacente los saludos, que eso es algo obvio que responden a las costumbres de la época. Nosotros sabemos hoy en día que en distintas partes del mundo, distintas culturas se saludan de forma diferente. También a lo largo del tiempo han cambiado los saludos. En el Cid se ve muchísimo esta cuestión de besarse los hombros, besarse las mejillas, besarse en los labios. Es una cuestión de respeto, no tiene el componente afectivo que nosotros atribuimos al beso hoy en día. Otra cuestión con la forma de saludar, cuando dicen humillarse o hincarse. Humillarse no tiene el mismo significado que literalmente para nosotros en el sentido de hacerse humilde. Ese es el sentido metafórico, mostrar respeto al otro, pero físicamente lo que se está haciendo es inclinar la cabeza o arrodillarse. Hincarse es ponerse de rodillas, hincar la rodilla en la tierra. Y se dice humillarse porque se muestra respeto ante el poder del otro, entonces uno se hace menos para saludar a la otra persona. En una parte del poema que ustedes tienen que señalar, hay un grado más de este saludo, porque el Cid no solamente se inclina, no solamente se humilla, hinca la rodilla en la tierra, es decir, no solo se reverencia, se arrodilla, sino que llega hasta morder la tierra, morder la hierba de la tierra, morder el césped sería, ante la figura del rey. Esto se conocía como serva res, que significa la cosa del siervo, y tenía un contenido metafórico porque uno se humillaba a tal grado de parecerse un animal. Un animal que pasta es un animal manso, como una oveja, un cabrito, una ternera. Es decir, son todos animales tranquilos, animales domésticos, animales domesticados. Y el contenido es de ese acto ser siervo a tal grado de entregarse completamente, como decirse, entregarse en sacrificio, como un corderito, ante la otra persona, ante la persona a la que se está saludando, como si el otro pudiera disponer completamente de el que está mordiendo la hierba, como si fuera uno más de su ganado. Ese era el sentido que tenía. Después, otra circunstancia subyacente. Marquen en las batallas cuando se piden las primeras heridas, porque tiene que ver con el tema que le estaba hablando antes, que es la cuestión del honor. La importancia de las primeras heridas en batalla, ser el primero en ser herido, es decir, estar al frente, a la vanguardia, ser la primera persona que sale en el ejército, tiene que ver con el valor, la lucha, ser aguerrido, ser temerario. Y recibir las primeras heridas es justamente el honor de abrir la batalla, el honor de ser quien se entrega para que los demás puedan avanzar. Otra cuestión importante, señalen los nombres de las espadas. Son muy fáciles de reconocer, pero que las espadas tengan nombre era una cuestión exclusivamente de la Edad Media, en tanto que le daba fama a la espada, se conocía en todo el mundo la espada colada, la espada tizona. Nosotros conocemos de la televisión y del cine la espada Excalibur. Era muy propio en la Edad Media, las espadas famosas tenían nombre. No es una circunstancia subyacente de nuestra época, porque nosotros no usamos espadas, por lo tanto no tienen nombre. Pero piensen ustedes si alguna vez le han colocado nombre a un objeto inanimado por el valor emocional que tiene.
En este caso, las espadas tenían ese misticismo de los guerreros que los habían portado, ese poder extraordinario y esa idea de que solo la maneja el elegido. Como el caso de la espada de la piedra, solo la puede sacar el que será rey de Inglaterra. En el caso de la espada colada, la espada tizón o tizona, según las adaptaciones, es lo mismo, tiene que ver con quien ha vencido grandes ejércitos. Señalen cuánto tenía las tropas, cuántos hombres tenían las tropas de los reyes que portaban la espada colada y tizón, y que el Cid pudiera vencerlos, hablaba de que hacía mérito para tener estas espadas. La cuestión del mérito es algo que se retoma después si vieron las películas de Harry Potter, la espada de Gryffindor, que primero que tiene el nombre grabado, tiene nombre la espada, y solamente la porta el elegido. Y otra cuestión importante que ya hablamos con la nobleza advenediza, cuando dice los que van a pie se hacen caballeros ya, que tiene que ver con esta cuestión de tomar el caballo como elemento de poder. Otra circunstancia subyacente que va a ir al tema que me interesa desarrollar. ¿Cómo se acordaban los matrimonios? Antes que eso quiero señalar, marquen también el hecho de que habla de algunos religiosos que son letrados, que saben leer y escribir. Eso también es una circunstancia subyacente, ya que era uno de los pocos lugares, la iglesia, el convento, donde se podía aprender a leer y escribir. El tema de los matrimonios. Los matrimonios se arreglaban, sobre todo en la nobleza, había una idea muy importante de mantener la familia, de aumentar las riquezas, de aumentar los territorios. Eso llevó a que España no se unificara, en tanto que no solo había una guerra, una conquista de territorios, sino que se casaban los reyes de determinados territorios, después esos territorios se dividían entre los hijos que se casaban con otras personas que se unían a otros territorios en otros matrimonios, y se generaba una movilidad social en todo lo que hoy es España por los diferentes reinos. ¿Cómo se acordaba el matrimonio? Busquen en el texto qué edad tenían las hijas del Cid cuando se casan. Porque se acuerda el matrimonio y ese es el contrato de que se van a casar, pero no quiere decir que se consume el matrimonio a la edad que tienen las hijas del Cid. Son muy niñas, es cierto, pero no está consumado el matrimonio aún. Y mientras no se consume ese matrimonio, se puede anular. Lo que sucede al final, acuérdense que nosotros no tenemos divorcios en este contexto, ni en nuestro contexto para la iglesia, sino que hay una nulidad porque no se ha consumado nunca ese acto. Ellos están casados de palabra y eso era muy común. Se acordaban los matrimonios en el sentido de asegurar la alianza, que no se pudiera romper. Tenía prácticamente el mismo valor dar la palabra al matrimonio que casarse, como la ceremonia que conocemos hoy en día. Por eso había tantas fiestas. Y la cuestión de la mujer tiene y observa ese sometimiento, por una parte, porque sin duda depende exclusivamente de la figura del esposo, la figura del padre que los defienda, y dependen del honor también del Cid. Es decir, el ultraje al Cid daña el honor de doña Jimena, el ultraje a las hijas daña el honor del Cid, un ultraje de Jimena dañaría el honor del Cid. Hay un concepto del honor familiar que tiene que ver con una idea de dependencia, pero por otra parte también hay una presentación en la obra donde se muestra un héroe que, pese a que existía en un contexto donde la mujer no tenía derechos, se la trata con sumo respeto, con cariño, con amor, y no voy a decir no era algo común, pero no era algo necesario, podemos decir, para la época, representar ese tipo de modelo. Es decir, que el Cid tenga esa actitud hacia las mujeres en la obra es porque deliberadamente se lo ha construido como un modelo de padre y de esposo, pese a que
no necesariamente lo tuvieron que haber demandado las costumbres. Evidentemente, las personas que escuchaban al juglar sentían esa preocupación. Había una conciencia instalada de que algo en el rol de la mujer desprovista de derechos y de voz no estaba bien. Y por lo tanto el Cid no podía hacer caso a esas costumbres tan tajantes de ser mal esposo, mal padre, aunque estuviera amparado por las leyes de la sociedad, porque el pueblo no lo reconocía. Podemos decir que tenía una conciencia el juglar de no querer atribuirle al Cid un abuso o una falta de respeto hacia las mujeres, porque sabía que el pueblo no se lo iba a permitir. El pueblo quería un respeto hacia las mujeres. Y en ese sentido es muy adelantado el planteo de la obra, porque por una parte podemos decir que al Cid le afecta en su honor lo que le hacen los infantes a las hijas, pero también podríamos decir que bien, si eran los esposos, eran quienes les correspondía en su momento directamente hacerse cargo. Y sin embargo no es lo que hace el Cid. El Cid actúa con amor hacia las mujeres. No se las deja en manos de quienes él sabe que no las van a cuidar, que no las van a respetar. Defiende el honor de las hijas y eso es un pensamiento muy interesante. Quiero contextualizar un poco de dónde sale esta situación de la mujer. Esto está en orden cronológico, es decir, qué aparece primero en la historia del pensamiento, pero están mezclados dos lugares. Lo que es el Génesis, que pertenece a la tradición cristiana desde el judaísmo, y el cristianismo tiene su origen en la actual región de Israel, es decir, de Asia. Platón y Aristóteles, antes de Cristo, siglo V, siglo IV, son de la zona de Grecia. Es decir, estamos en dos lugares geográficos distintos. El Cid está en España. Quiero ubicar esas tres cuestiones. Y además el Cid está en el siglo XII después de Cristo. ¿De dónde viene el pensamiento acerca de la mujer? Porque no es algo que surge en esa época y surge de la nada. Si nos vamos al relato del Génesis, tenemos la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, que por mucho tiempo se entendió que es una cuestión de dependencia, de que la mujer salió del hombre, depende del hombre y por lo tanto está obligada a servir al hombre. Y en realidad Eva es creada como compañera por la soledad de Adán, para que Adán no esté solo. Y si es creada de la costilla, eso tiene un significado. Quiere decir que es creada de algo que está a mitad del cuerpo de Adán. No está más arriba de Adán ni está más abajo. Es creada la mujer en igualdad de condiciones. Y este mismo discurso es el que viene a reactualizar Cristo, Jesús, con el inicio del cristianismo en el siglo I, después de Cristo, por supuesto. Pese a que la sociedad en la que nace Cristo es sumamente, no quiero decir irrespetuoso, denigrante, pero sí discrimina mucho el rol de la mujer. Era una sociedad, legalmente la dejaba muy desprovista, porque ante la muerte del marido, ante la muerte de, si no tuviera hijos varones, las viudas eran personas que estaban sumamente abandonadas por las leyes del Estado. Todas las riquezas pasaban a ser parte del Estado. Estaban desprotegidas, eran discriminadas. Y lo que Jesús viene a enseñar es a retomar ese mensaje de igualdad. No es el mensaje cristiano un mensaje en el cual se deba ni someter, ni denigrar, ni discriminar, ni rechazar a la mujer de ninguna manera. No es ni sierva, ni esclava, ni cosa, o si cumple una utilidad. No, tiene la misma dignidad que el hombre. Ese es el discurso original. ¿Cómo llega este discurso de Cristo a la Edad Media del Cid?
en el siglo XII, que era una sociedad cristiana. ¿Qué ha pasado ahí en el medio que se ha perdido? ¿Dónde empezó este desprecio? Bueno, no voy a decir dónde empezó, pero sí hay un proceso mental que va llevando a la sociedad. Antes del nacimiento de Cristo estaban Platón y Aristóteles. ¿Por qué son importantes? En Grecia son dos filósofos fundamentales de la filosofía griega, y cuando surge el cristianismo, después de la muerte de Cristo, la resurrección, después del siglo I, en el siglo II, el cristianismo como tal desarrolla lo que es la teología, es decir, los fundamentos racionales para entender lo que uno ya de por sí cree mediante la fe. Y para crear esa ciencia que se ocupa de la fe, de las cuestiones relacionadas a la fe, necesitaba conceptos, es decir, necesitaba, por ejemplo, preguntarse acerca de qué es la persona, qué es Dios, no solamente creer lo que el mensaje dice, sino tener una palabra que lo pueda definir, para acercarse más a la ciencia y poder entenderlo no solamente mediante la creencia. Y como la filosofía había nacido en Grecia en el siglo VII a.C., ya tenía una trayectoria la filosofía de 7 siglos en donde ya se habían preguntado estas cosas, porque Aristóteles se cuestiona acerca de qué es lo que mueve al mundo. Platón ya se había cuestionado la idea de dónde vienen las cosas, las ideas, qué es el alma. Ya se lo habían preguntado los griegos 5 siglos antes de que naciera Cristo. ¿De dónde viene el mundo? Entonces la filosofía tenía un caudal de conceptos que fueron muy necesarios para la teología para armarse como ciencia. En esa lectura de los filósofos para crear la teología como tal, se encontraron contextos de Platón y Aristóteles, entre otros, pero estos dos interesan por la cuestión de la mujer. Platón, en el siglo V a.C., había propuesto una teoría sobre la cual él consideraba que la mujer y el hombre eran iguales, es decir, ambos poseían alma racional. Su discípulo Aristóteles, un tiempo después, dijo que en la reproducción, son todas teorías de los filósofos, es decir, no es que están comprobadas, es lo que ellos piensan, lo que ellos argumentan. Aristóteles dijo que en la reproducción el hombre siempre aportaba el alma del nuevo individuo y la mujer aportaba el cuerpo. Aristóteles sí consideraba a la mujer inferior al hombre. Y cuando la teología en el siglo II, es decir, 6 siglos después de Aristóteles, y ya en Roma, es decir, ni en Grecia ni en Asia, ya en Roma, retoma estos textos, lo que hace es mantener en gran medida más las teorías de Aristóteles en cuanto a lo que es la filosofía que las de Platón. Y en todos esos conceptos que asumieron de Aristóteles acerca del mundo, del alma, etc., también tomaron su postura sobre la mujer. Y si Aristóteles, que era la gran autoridad de la filosofía, incluso después de Cristo, pese a que Aristóteles no era cristiano, fue una gran autoridad. Si Aristóteles decía que la mujer daba el cuerpo, se asumió que la mujer lo que daba era el pecado. Por eso después se asoció la idea de que Eva otorgaba el pecado original, mejor dicho, Eva era la causante del pecado original. Por esta cuestión de que el alma es inmortal, es pura, es absoluta, es la representación de lo bueno, en cambio el cuerpo es débil, el cuerpo es lo que nos lleva a caer en la tentación, nos lleva a cometer el pecado, y si Aristóteles había dicho que la mujer daba la materia, que era el cuerpo, entonces la mujer daba el pecado. Esa fue la interpretación que se creó. Eso fue lo que se asoció de decir la mujer es la causa de todos los pecados, pero no es una postura que le haya dicho Cristo. Es una interpretación que se creó y que se impuso durante toda la Edad Media.
en base a distintas lecturas que se tomaron parcializadas de distintos contextos. Recién en el Renacimiento, que empieza en el siglo XV, se va a volver a leer y a revalorizar lo que escribió Platón. Y por eso va a surgir de nuevo la idea de la mujer como la musa, la inspiradora, la fuente de la belleza. Pero para eso en el Cid faltan todavía 300 años. En el momento de la Edad Media, ¿qué es lo que hizo tan carente de derecho a la mujer? Esta interpretación. Esto es para que ustedes vean que el pensamiento no sale de la nada. Hay una historia que ha ido construyendo de dónde vienen las ideas, de dónde vienen los conceptos, de dónde vienen los fundamentos para las leyes y que pueden estar equivocadas. Porque aunque Aristóteles haya sido un gran filósofo, no quiere decir que haya tenido razón en esto. Y tomarlo en ese sentido e imponerlo en la Edad Media, o bueno, imponerlo entre comillas, pero era decir, esta es la autoridad, no podrías no creer en este genio. Instaurar una ideología fue contraproducente para las mujeres. Y viene el pensamiento de ahí. ¿Por qué en el Cid nosotros tenemos una sociedad que desvaloriza a las mujeres? Bien, se las veía como imagen del pecado. No es esa la interpretación correcta, ni desde el cristianismo. Porque si Adán no hubiera sido responsable del pecado original, él estaría en el paraíso, sin ningún problema. Estaría solamente Eva, hubiera sido expulsada. Nadie obligó a Adán a comer, convengamos que. Entonces, parcializar la culpa en Eva fue una interpretación arbitraria. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué en el Cid se mantiene esta cuestión del respeto? Bien, hay distintas interpretaciones. Que el Cid pueda superar lo que dice el común de la gente sobre la mujer, que la obra literaria sea respetuosa, porque la obra recupera mucho los conceptos verdaderos del Génesis. Ubiquen en el texto la parte en la que el Cid le dice a Jimena: entrad conmigo a Valencia, que Valencia es vuestra casa. Él le hace entrar a su lado, no la espera desde adentro, la hace buscar, la pone en igualdad, la pone como su compañera, no la pone como su sierva ni como su esclava, la defiende, se preocupa por ella. Esas cuestiones son distintas a lo que se pensaba en la época, son mejores, por supuesto. ¿De dónde viene esto? Puede venir de una conciencia del juglar, que él se daba cuenta de que aunque eso decía las leyes sobre las mujeres no estaba bien, que aunque existía la violencia no estaba bien, el público no lo permitía, el público realmente quería ver un héroe que cambiara las cosas. El Cid venía a representar esa imagen de podemos vivir bien y vivir en base al respeto y al amor. No tenemos que vivir de la violencia, no tenemos que vivir de la imposición. Y esa necesidad del pueblo de creer que, aunque lo dice la ley, no está bien que se las trate así y que alguien pueda tratarlas mejor, es lo que el pueblo necesitaba. Por eso el juglar lo crea así al Cid. De hecho, históricamente está comprobado que la relación entre ellos era muy buena, había muchísimo respeto. Y debe ser una cuestión de la conciencia del juglar de ver que si existe ese respeto, si hay un matrimonio feliz, eso es bueno y lo demanda la gente. Por lo tanto, la literatura se ve como este lugar donde se puedan expresar aquellas cosas que están ejerciendo presión y que están dañando a la sociedad, como es el caso de la violencia. No puede desprenderse totalmente de su entorno. Hay una dependencia del hombre, pero hay también una demanda de un respeto que es nuevo para la época. Revisen entonces también, ya que estamos, al final, ¿qué sucede realmente con las hijas? En el poema, por supuesto, siempre hablamos de los personajes, no de la historia. ¿Con quién terminan casadas? Porque recuerden lo que nosotros decíamos que
de la nobleza linajuda y la nobleza advenediza, que hay una cuestión de que el matrimonio arreglado les va a dar honor y eso se mantiene, pero cuando ellos vuelven a casarse con otros nobles, no está queriendo decir que hay que generalizar, sino que cualquiera como el Cid puede construir buenas actitudes. Y eso es fundamental reconocerlo, así como puede cambiar el rey. Lo que ustedes tienen que notar en este proceso son dos cuestiones importantes. Primero, hay aspectos que se pueden interpretar de distintas maneras. Podemos valorar positiva o negativamente algunas cuestiones que nos gustan más o no nos gustan menos del texto. Pero hay otras cuestiones que tienen un análisis que está fundamentado en la historia, que está fundamentado en la filosofía, en el pensamiento, en la política de la época y que nosotros no podemos negar. Nosotros no podemos negar el significado de las circunstancias subyacentes. Son propias de la época. No podemos negar el valor ético porque son valores universales. No podemos negar lo que ha pasado históricamente. Podemos tener distintas interpretaciones sobre algunas cuestiones, pero no cuestionar los conceptos. Y eso tienen que saber distinguir para hacer un buen análisis de un texto. Y lo segundo es qué elementos ustedes reconocen justamente como universal, es decir, qué es aquello que se puede mantener en la época y qué es aquello que se puede proyectar. Y eso es un nivel de lectura muy importante. Yo quiero señalarles a ustedes ahora una cuestión acerca de los personajes, porque eso nos va a permitir evaluar el proceso de lectura que han tenido con este texto. Vamos por parte. Hablamos entonces de la historia que está atravesando a este personaje, la historia real, la historiografía, de dónde viene, qué fue lo que sucedió realmente con él. Hablamos de el movimiento artístico que dio origen al poema, su valor. Hablamos de cuáles son las costumbres que están presentes en el poema, que tienen un valor histórico, y cuáles son aquellas situaciones que son universales. Cuando nosotros hablamos de un héroe, tiene que ver con un modelo para los demás, y ese héroe siempre se tiene que presentar como perfecto para que nadie quiera justificar sus propios errores en el error del héroe o en el error del Cid. Pero, a pesar de que el Cid es un héroe perfecto que no se equivoca y que es difícil imitar, en su totalidad hay muchas personas que respetan y que luchan día a día por tener sus distintas virtudes, con sus errores, pero tienen esas virtudes. Y al mismo tiempo hay muchas personas que caen en los errores de Rey Alfonso, de García Ordóñez, de los infantes de Carrión, que caen en ser impulsivos, temperamentales, envidiosos, egoístas, soberbios, incapaces, irreflexivos, incapaces de asumir el error, inconscientes. Entonces, un aspecto importante es señalar esa validez, porque eso es lo que le da universalidad al texto. Esos mismos personajes, esa misma lucha de querer hacer el bien pese al que me hizo mal, se presentaban tanto en el siglo XII como en la actualidad. Han pasado 7 siglos, 700 años y tenemos el mismo carácter. Nos atraviesan otras situaciones, no estamos en guerra, por supuesto, pero tenemos el mismo carácter en sí. Y hay que pensar a qué carácter me estoy pareciendo más en cuanto al contenido del poema. ¿A qué personaje me estoy asemejando? Y tiene que ser honesta la respuesta. Uno puede mentirse, creer que siempre está pareciéndose al Cid. Porque lo que pasa en el poema del Cid es un héroe perfecto. Y sabemos que los seres humanos no somos perfectos. Entonces, ¿dónde caigo en el error? Pese a que lo intente. Esto tiene que ver con las virtudes y los vicios. Los que cometen los distintos personajes son vicios humanos. Repetir los errores. Cuando uno logra hacer ese tipo de lectura,
llega a un nivel de aprendizaje, de comprensión superior. Ustedes han terminado de leer el primer texto del año. Tienen que evaluar lo siguiente, a ver cómo están leyendo. El primer nivel del texto es entender, en este caso estamos hablando de una historia, de un poema narrativo. Tienen que pensar si entendieron quiénes son todos los personajes, cómo son esos personajes y qué es lo que hacen. Es decir, si ustedes toman las distintas guías de lectura, si realmente pudieron completar todas las preguntas y avanzar con todas las informaciones. Si pueden entender realmente cuándo los personajes cometen vicios, cuando los personajes son virtuosos. Después podemos interpretar, podemos pensar hoy en día, bueno, si es válido o no el tema de la guerra, pero eso es un pensamiento actual. Primero que nada hay que entender que en el poema pasa una batalla. Y si tengo dificultades en ese primer nivel, tendré dificultades para entender todo lo demás. Cuando hay dificultad para comprender cómo avanza la historia, primero que nada ayudan las guías de lectura y segundo hay que ubicar en el texto quiénes son los personajes y qué se dicen de ellos. Cuando los infantes repiten tantas veces somos de sangre, bien, si lo repite el texto quiere decir que es importante, hay que entender qué significa. Cuando se insiste en, por ejemplo, el rey le tiene mucha saña, qué buen vasallo si tuviera buen señor, mi buen rey don Alfonso. Se repiten muchísimas esas frases. Bueno, hay que entenderlas todas juntas, hay que atender a qué me está queriendo decir el texto, porque el texto me va a llevar en una dirección, no me va a dejar interpretar cualquier cosa, porque sí, no, va a ser muy concreto con lo que quiera decir. Entonces, ese es el primer nivel de la lectura. Segundo nivel, ubicar el texto en la época, que es lo que yo les ayudo a hacer. Parece que tener mucho conocimiento de historia. Si ustedes leyeron y pasaron el primer nivel, cuando yo les fui nombrando las distintas circunstancias subyacentes, tienen que tener en la memoria dónde está cada una. Eso es fundamental para que ustedes evalúen su propio proceso de lectura, porque no estamos en clase para ayudar quizás con cuestiones específicas, pero tienen que ser honestos si tienen ese tipo de dificultad, porque nos quedan muchos textos para leer y anticiparse a que puede costar y buscar la manera de que no cueste esto en el futuro. Tercero, encontrar el tema. Entonces tenemos que hay una historia que tengo que conocer, hay una época que tengo que conocer para que esa época no me interfiera con el texto, para que mi pensamiento de hoy yo lo pueda entender en el pensamiento del momento, y tengo que encontrar el tema. El tema yo ya les dije, es el honor. ¿Qué significa el honor en la época y qué de ese concepto de honor es válido hoy en día? Y ahí va el cuarto nivel, que es la proyección. Proyectar quiere decir ver lo universal de la obra, lo que venimos hablando hace rato, y tiene que ver con un nivel de conciencia. Yo no doy ejemplos concretos de situaciones. Bueno, lo haríamos en el aula, lo harían ustedes, pero ahora no les voy a dar porque yo no los quiero encasillar en ejemplos, sino que quiero que se ejercite esa conciencia, porque es lo que el texto pretende, los textos clásicos, los buenos textos pretenden. Cuando se hablaba de la nobleza linajuda, las personas que no hacen mérito, las personas que exigen pero nunca dan, las personas que no asumen sus errores, la imagen de alguien, es decir, los errores de alguien que afectan a la imagen de todos. Yo quiero saber si ustedes piensan o cuando ustedes escuchan eso recuerdan a alguien. Porque seguramente han estado en situaciones en las cuales les han pasado cosas como en el poema. No quizás a la gravedad de lo que está pasando en el texto, a nivel de violencia, a nivel de situaciones tan extremas, tan límites, pero quizás escuchan esos comentarios, escuchan esas quejas de los infantes
escuchan eso, esos murmullos, ese refunfuñar, esa cuestión de me sigo quejando aunque estoy equivocado y sigo molestando. Y si piensan en alguien que conozcan que tiene las mismas actitudes, porque entonces ustedes pueden trasladar y pueden ver cómo el ser humano está representado en esa obra y cómo no hemos avanzado mucho en algunas cuestiones porque hay personas que siguen siendo igual. Si ustedes no conocen a nadie como los infantes, ya les digo, no en la cuestión de violencia, sino en esa cuestión de no ser capaces nunca de asumir lo que se está haciendo mal y siempre estar quejándose y siempre estar molestando y siempre estar reclamando y siempre estar discutiendo. Si no conocen ese tipo de gente, son muy afortunados. Nunca pierdan esa capacidad de alejarse de ese tipo de gente. Pero si están en contacto con esa gente y no las pueden reconocer, está fallando un nivel de la comprensión del texto. Porque hay muchas personas que pueden repetir lo mismo que yo digo, pero no lo ubican nunca en su vida cotidiana. Eso es simplemente decir de memoria. Tienen que ser capaces de trasladar a ver esto que le ha pasado al Cid, de quien ha hablado mal de él, y que el rey no le preguntó nunca al Cid lo que pasó. A ver si yo lo he escuchado, si yo he escuchado a un amigo o una amiga hablar mal de alguien, y si yo le dije, pero vos le preguntaste, o si yo le dije, sí, vos tenés razón nomás. Tengo que ser capaz de trasladar eso que está dicho con palabras muy complejas a la vida cotidiana, porque pasa, es el mismo nivel. Quizás no afecto a toda una familia que se va sin nada en 9 días de un reino, pero estoy cometiendo el mismo acto de injusticia. Y tiene mucho que ver con la honestidad. Por eso esa cuestión apunta a eso, porque es necesario ser honestos al momento de lo que uno lee, si realmente está entendiendo lo que pasa, si se preocupó de ubicarla en la época, si está entendiendo que hay una historia, pero que la historia es una excusa para tratar un tema, y si puedo ver que ese tema todavía tiene valor hoy. Porque finalmente para eso es lo que leemos. No simplemente leemos para reproducir lo que está pasando. Así como en esa época hacía falta un héroe que uniera los valores del pueblo, que hiciera que el pueblo se sintiera menos oprimido, ya sean las mujeres, ya sean los guerreros, ya sea la iglesia. Todos necesitaban un héroe que le mostrara que las cosas iban a estar bien. Así también nosotros podemos necesitar expresar algunas cuestiones y encontrar que podemos comunicarnos con el texto. Ese es un nivel de profundidad de lectura que hay que alcanzar. Y el último nivel tiene que ver un poco con esto, que es la cuestión del gusto y la importancia del texto. Cuando uno le gusta lo que lee, es mucho más sencillo, por supuesto, reconocer los niveles anteriores. El gusto es complicado de lograr. No a todos les va a gustar nunca lo mismo y nunca vamos a tener algo, mejor dicho, nunca todas las cosas que hagamos van a ser de nuestro gusto. Entonces, demandar el gusto no se puede exigir, se puede construir mediante la idea de que yo reconozca que me puede no gustar, pero no puedo negar que es importante. Entonces, si no me gusta algo que es bueno, mínimamente tengo que tener respeto de decir, bien, no es de mi agrado, pero reconozco que es importante, voy a aprovechar lo que sirve. Bueno, lo lamento, trataré de que eso que me sirve me lleve a otras cosas, a leer otras cosas, a ver otras cosas que me gusten, que sean igualmente buenas, que estén quizás escritas con otro estilo, lo cual es muy válido. Pero yo no puedo despreciar algo que es valioso solamente porque no me guste, porque ahí estaría cayendo en las mismas actitudes de los infantes, del rey, de los antagonistas de la historia. Es decir, estaría atacando el honor de la obra, que por supuesto que la tiene porque ha tenido su trayectoria y ha sido incorruptible. Entonces, ustedes tienen que, ahora que hemos finalizado este análisis, que han finalizado la lectura primero, es decir, han finalizado la primera parte, han estudiado el contexto, ya lo han hecho, y ahora han finalizado lo que es el análisis del tema. Tienen que llegar a ese nivel 4 de ver
bien, yo puedo encontrar por qué esta obra es universal. Lo puedo encontrar en la cotidianeidad, porque eso es ser universal, tomar el concepto y aplicarlo a un ejemplo concreto. Puedo mirar todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad y ver a dónde hemos llegado y qué nos falta por recorrer. Puedo dialogar con el texto en alguna situación particular. Entonces, pueden tomar esa actitud y con ella van a encarar las otras obras que nos siguen. Siempre vamos a hacer este tipo de trabajo, ya sea en el aula o ya sea acá, pero estos son nuestros objetivos y esto es lo más importante para una lectura. No pueden simplemente decodificar lo que está pasando, tienen que poder avanzar en profundidad y eso demanda buscar palabras en el diccionario, eso demanda investigar, escuchar, leer varias veces, porque yo espero que después de esto, si no están con el texto en este momento marcando, vayan al texto a señalar parte por parte y que se queden pensando acerca de lo leído. Hablamos de varias cosas, hablamos de las cuestiones de la época, hablamos de las cuestiones inclusive de los judíos, de los moros, de la mujer, hablamos de los valores y de los vicios. Denle coherencia a esto, siempre partiendo del tema del honor. ¿De qué maneras nosotros hacemos para ser personas honorables y de qué manera ultrajamos nuestro honor o el honor de los demás?